Candidatos para hablar de seguridad hay, para ser dulce. Hay candidatos para hablar de inflación, hay candidatos... Enrique Viale, ¿por qué no hay candidatos para hablar de ecología, de medio ambiente, a pesar de que los temas están instalados? Bueno, es una pregunta bastante difícil. Algunos dicen no da votos. Bueno, en tu caso, lamentablemente, claro, se confirmó eso. Se confirmó, sí. Sí, hay que ver hasta dónde, cuál fue nuestro alcance, ¿no? Nuestra llegada, a dónde llegamos. Es decir, cuál fue el nivel de conocimiento de nuestras propuestas, que también es un círculo bastante complicado, ¿no? Porque cuando uno ataca, digo, la cuestión ambiental de fondo, tiene que ver con atacar el sistema capitalista y las empresas que mueven eso, digo, que son también a la vez proveedoras o grandes, las que tienen las pautas publicitarias de los grandes medios. Entonces, un poco el huevo y la gallina, ¿no? Sí, pero ese fenómeno también se da en todo el mundo. Quiero decir, si bien Sí, hay claro. algunas corrientes y hay algunos partidos verdes que les ha ido bien, o el caso de Marina Silva en Brasil, Exacto. pero a pesar de que en el mundo se habla mucho de medio ambiente, no hay políticos que lleven adelante el tema electoralmente hablando. Al Gore es una excepción y justamente no tiene votos. Claro, y lo de Marina Silva es interesante, consiguió varios millones de votos, varias decenas de millones de votos. Bueno, y en Europa también hay movimientos, partidos verdes que tienen interesantes, que ahora están con algunas dificultades, pero que van avanzando. Nosotros apostamos, creemos que hay que ir por un movimiento ecosocialista. Digo, a pesar de que no pudimos superar las PASO, hemos tenido una muy buena repercusión, sobre todo en las provincias, digo, con mucha gente entusiasmada en avanzar hacia un movimiento ecosocialista que cuestione de fondo, ¿no? No una cuestión... ¿Y cuál sería la diferencia, piensan ustedes, entre un movimiento específicamente identificado con la cuestión ambiental, como el que llevaba tu candidatura, y quizás un partido más convencional donde se empiece a introducir la consigna de lo ambiental? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Pino Solanas, que tiene esa pátina de más convencionalidad en el Sí, tratamiento. claro. Bueno, ¿Cuál Pino, sería la diferencia? Sí, Pino empezó a esbozar, de manera interesante un cuestionamiento al modelo de desarrollo. Lamentablemente las últimas alianzas, producen una contradicción. Con Lustó, que habla de explotar Vaca Muerta, el yacimiento de Vaca Muerta, hidrocarburos no convencionales, o con el radicalismo. El radicalismo es uno de los grandes impulsores del modelo extractivista en el país, tanto con gobiernos que han tenido provinciales como sus propios legisladores. La gran diferencia es cuestionar de fondo, Nosotros creemos en una radicalización de la democracia, es decir, quiénes deciden en los territorios. Eso nos parece fundamental. Poder luchar por quienes deciden por los territorios, si son las corporaciones, si son gobiernos, Claro, pero ahí se dan paradojas muy grandes. O son los pueblos, ¿no? Pero ahí se dan paradojas muy grandes, justamente. Sí. Está el caso de La Rioja, donde se frena el proyecto de Famatina y al mismo tiempo Beder Herrera en la anterior elección saca casi el 80% de los votos. Igual en la última elección le fue bastante mal. Por primera vez desde la vuelta de la democracia... Pero también le va mal. PJ, Pero alguien puede establecer una relación causa-efecto de que le va mal por la cuestión ambiental, o quizá le va mal porque la alianza no le significó lo que... Y la próxima elección revierte a pesar de que el conflicto, por ejemplo, de Famatina sigue vigente. Sí, a ver, lo que marcó Famatina es una pérdida de miedo al poder. O sea, fue una cuestión mucho más que lo ambiental. Nosotros vemos la cuestión. Es decir, lo que hubo fue una ruptura, en esa relación con el poder de la población. Dijo, se puede. Si pudimos vencer a una de las mineras más grandes del mundo, Barrick Gold, después una china, después una canadiense, el gobierno provincial... podemos. Por eso también... Pero no será, porque es interesante el ejemplo de Famatina, en tanto y en cuanto, insisto, como vos bien decías al principio, no se traduce necesariamente en votos. Entonces, cuando decís, podemos enfrentar y le podemos ganar a Barrick, ¿quiénes son ese Podemos? ¿No será un grupo muy minoritario, representativo en algún punto, porque logra el objetivo, pero minoritario que después cuando hay una elección pierde frente a una abrumadora mayoría de personas silenciosas que lo único que quieren es seguridad, inflación? Sí, que son los temas dominantes tanto en los medios de comunicación como en las poblaciones, también hay que reconocerlo, ¿no? Nosotros creemos que no es solo un sector minoritario,
Creemos que es cada vez mayor, pero bueno, es bastante complejo poder, digo, traducirlo en votos, por supuesto. Digo, y esto por eso nosotros hablamos que es mucho más que una cuestión electoral, es una discusión de fondo del modelo de mal desarrollo. Es discutir, si nos animamos a discutir lo que Maristela Ebampa habla del consenso de los commodities, donde en ese consenso de los commodities entran todos, digo, gobierno y oposición, incluso hasta parte de la vieja izquierda, ¿no? Que te discute la nacionalización y control obrero, pero no el modelo. Es más, después supongo yo, cuando son gobierno, dicen, a mí me votaron y se convalidó la política de la soja, yo lo puse a la hora de votar, ¿no? Bueno, eso fue una de las grandes discusiones que se dan en distintos lugares, que tienen que ver con la legitimación electoral, si es legitimación en relación a los territorios. En muchos casos se ve claramente que no, digo. Si bien han ganado gobiernos que impulsan, digo, en los territorios más locales no hay una legitimidad ni hay consenso en avanzar en modelos extractivistas. Y esto lo demuestra cuando se hicieron, digo, los famosos plebiscitos específicos. ¿Vos creés que los proyectos políticos vinculados con lo ambiental tienen que ser proyectos corporizados específicamente en la consigna ambiental o tiene que haber una especie de, entre comillas, entrismo en los movimientos más tradicionales? Bueno, esa es otra de las grandes discusiones y una de las grandes dificultades. Es difícil dentro de lo tradicional, porque el verdadero movimiento, como nosotros hablamos de ecosocialista, está, la verdad, que cuestionando de fondo. Y eso es difícil entrar en distintos partidos tradicionales que pueden tener algún tipo de conciencia ambiental, pero no más que eso, ¿no? Una especie de conservacionismo. Sí, cierta simpatía con cierta simpatía, con el tema. Queda bien, pero no discute el modelo de fondo. Creo que por ahí pasa el desafío de las izquierdas, sobre todo. La izquierda tradicional nunca ha visto bien el tema ambiental. Quiero decir bien, nunca lo ha enfocado correctamente. Creo que en parte no lo termina de comprender. Lo ve solo del lado antiimperialista, ¿no? Chevron, Barrick-Gold, pero no puede entender, digo, lo que significa. Sí, pero al mismo tiempo cree que explotar el petróleo es un síntoma de desarrollo. Por supuesto, sí, las chimeneas humeantes. Y además tiene que ver con esto. Las izquierdas tradicionales generalmente creen que ellos son los encargados de organizar al pueblo. Y en estos casos es al revés, digo, los pueblos ya están organizados. Entonces eso es muy interesante y que están llevando a cabo una agenda que está muy lejana a la agenda mediática política. Y están discutiendo y debatiendo cosas muy interesantes, bienes comunes en vez de recursos naturales, soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza, buen vivir, todo que está muy lejano de lo que se discute en otros lados. Y nosotros estamos hablando de eso también, ¿no? Entonces ahí lo podemos distinguir, ¿no? La derecha te ve a la naturaleza como un commodity. La izquierda o el centro izquierda o el gobierno nacional, si quiere, te lo puede ver como un recurso natural estratégico. Las comunidades lo ven como un bien común. Claro. Y si un bien es común, la decisión de lo que hacemos sobre ello, la decisión es colectiva. Por eso nosotros hablamos que la transición de commodity, recurso natural, a bienes comunes significa una radicalización de la democracia. Y desde ahí nos parece interesantísimo todo lo que se está dando en distintas partes de nuestro país, ¿no? Interesante, un debate que todavía no está dado del todo, ¿no? Todavía no está dado como corresponde. Este programa fue Contaminación Cero. Les agradecemos por haber estado ahí, eso quise decir. Enrique, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Pero el aire está contaminado para ser felices. Solo necesitamos alimentarnos con comida natural. Pero nos dan alimentos sintéticos